Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, viernes también de café psicosomático, así que bueno, me gusta este tema y estas teorías y conceptos que tenemos para ustedes, pero antes nos presentamos, por favor, Odette, hasta la esquina. Gracias, doctor. Bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Odette Yáñez. Un gusto de que nos estén acompañando nuevamente y un agrado de que puedan compartir con nosotros sus dudas o se salió Dani, sus dudas o sus comentarios. Muchas gracias. Sí, bueno, ahorita se conecta Daniel, algo extraño pasó ahí que se fue, quién sabe por qué, pero bueno, ahorita se conecta. Y bueno, sí, como bien les decíamos, este tema que es muy interesante, importante y sigue siendo muy actual, al fin de cuentas, digamos, el gran problema de la diabetes es que no se disminuye, sino a todo lo contrario, sino aumenta. Y por eso mismo la importancia de conocer toda la parte inconsciente, todo lo que tiene que decir el psicoanálisis y la psicosomática, psicoanalítica con respecto a esta enfermedad crónico-degenerativa. Y bueno, tratándola, pues claro que lo que se busca es que el paciente mejore, que el paciente se estabilice y no tenga las consecuencias o los detrimentos que en ocasiones aparecen, y por esa razón estas complicaciones se pueden evitar, y por eso la importancia de que todo paciente con diabetes o diabético vaya a psicoterapia o psicoanálisis para que vea todos estos problemas que ahí están y hacen de las suyas en el cuerpo. Ahora sí, Daniel, por favor. Gracias, buenas tardes. Les habla Daniel Ibarra, con el agrado de vernos aquí nuevamente en el Café Psicoanalítico de hoy con este tema que ya nos adelanta el doctor. Es un tema importante también, no solo a cuestión de la salud individual, sino también es un tema que adolece a México, a varios países latinos y que, pues bueno, justamente el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que es la diabetes y de las repercusiones tanto en lo psíquico, en lo físico y también buscando las causas, también el poder encontrar soluciones a esta situación, ¿no? Bueno, bienvenidos. Pues continúa, Daniel, ya que estás, por favor. Muy bien, pues bueno, el día de hoy estamos hablando de este tema que es la diabetes, que bueno, si ustedes bien saben, es una patología que bueno, ahora se fue, no sabemos qué tenemos ahora, pero bueno, está presente aquí en México en gran medida y que justo ahorita que vamos a desenmarañar un poquito acerca de la psicosomática que hay detrás de esta enfermedad, suena paradójico que México en estas encuestas que se hacen, ¿no?, de felicidad, por ahí México siempre está dentro de los primeros 10 países más felices del mundo, pero casualmente también estamos dentro de los 7 países y siendo en América y en Norteamérica el país número 1 con casos de diabetes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué las personas tan felices que decimos ser no podemos serlo a nivel físico y psíquico? Pues justamente, ¿no? Es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a recordar también que hemos platicado en otros programas hablando de la enfermedad psicosomática, que las enfermedades psicosomáticas no son estas enfermedades que a veces pensamos que es algo como de hipocondria o que la gente se inventa, ¿no? A veces tenemos este mal concepto de lo que es la psicosomática, ¿no? Que si te duele la cabeza es psicosomático, entonces no te duele, o que si tienes algún padecimiento de dolor de estómago, es psicosomático, entonces no te estés inventando enfermedades. Bueno, la enfermedad psicosomática no es un invento, no es nada más la percepción del síntoma, sino que sí estamos hablando ya del deterioro de algún órgano, de algún tejido, y que justamente esa va a ser pues digamos, lo preocupante de estas enfermedades, que se vuelven crónicas y que desgastan el organismo y que terminan realmente dañando nuestro cuerpo, dañando nuestra salud, y que por eso debemos darles mayor importancia que el desacreditarlo cuando pensamos que es con este mal concepto de lo psicosomático, ¿no?, que es algo inventado o que es pura idea de estar enfermo, ¿no? También es importante señalar que, bueno, como todas las enfermedades, claro que existirán ganancias secundarias, pero cabe recalcar que aquí en la enfermedad psicosomática no es el motivo o la causa número 1 por la cual las personas van a enfermar. Realmente estamos hablando de
un conflicto psíquico que no encuentra la persona la forma de solucionarlo y que justamente se va a ver comprometido el cuerpo como alguna manera, y lo pongo entre comillas, de poner solución a este conflicto psíquico, aunque obviamente si estamos perjudicando nuestro cuerpo, si está apareciendo estos síntomas o la enfermedad, realmente no estamos poniendo solución a nada. También el poder distinguir entre lo que va a ser la enfermedad psicosomática y la conversión histérica. La enfermedad psicosomática sí daña los órganos, sí daña los tejidos, sí existe ahí una marca, una huella, sí hay ahí un tumor, sí hay una muerte celular, etcétera. A diferencia de la conversión histérica, en la que lo que no opera de buena manera es la función. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la conversión histérica, recordemos, ¿no?, la historia del psicoanálisis y estos famosos casos de histeria y estos casos donde había una parálisis de alguna pierna, de algún brazo, pues es que ni el músculo estaba dañado, ni los tejidos, ni los nervios estaban dañados. Entonces ahí lo que estaba mal funcionando era la operación del organismo. Acá en la enfermedad psicosomática sí existe la lesión, sí es una cuestión no solo psíquica, sino también médica, y que requiere también de esa atención médica por este otro lado, ¿no? Como por ejemplo, algo que no debemos de pensar y que a veces desafortunadamente también por el desconocimiento caemos, es el que, por ejemplo, en una situación como de diabetes es común escuchar que de pronto pues me dejo de tomar las medicinas porque ya me siento bien. Entonces, pues en este no es el caso, hay un daño en la función pancreática, hay un daño en el páncreas, y que justamente pues se requerirá en algunos casos, que vamos a hablar más adelante, que sí exista una dependencia a la insulina, que sí exista una dependencia, o más que una dependencia, el tener que estar medicándose metformina, que en algunos casos es lo que se receta, pero que entonces no porque me siento bien o no porque es algo que, entre comillas, está en mi cabeza, es algo que debo de dejar de atender, ¿no? Entonces, también vale la pena hacer esta aclaración, porque no solo con la diabetes, sino con todas las enfermedades psicosomáticas en las cuales ya existe un daño en el organismo, vamos a requerir esta doble atención, la atención tanto en lo psíquico como ya también en la atención médica. Odette. Muchas gracias, Dani. Pues hablando precisamente de la diferencia entre una enfermedad psicosomática y una crisis conversiva, aquí quisiera introducir esta parte de qué es lo que ocurre o cómo lo vemos desde el punto de vista lacaniano. Primordialmente, cuando tenemos un cuerpo físico, orgánico, y un cuerpo simbólico. Para entrar a lo que sería el cuerpo simbólico, habremos de renunciar a nuestro cuerpo psíquico, y pues será como la forma pasa la alienación, y esa sería como la forma de la separación. Entonces, en la separación siempre hay un costo, siempre se pierde algo. En este caso, si estamos hablando de lo psicosomático, hay una resistencia de liberar esta parte simbólica. Entonces, digamos que el goce se queda estancado en el órgano. Aquí estamos hablando pues del páncreas. Y este goce lo que hace, a final de cuentas, es dañar el cuerpo. Por eso aquí sí hay un cuerpo dañado. En el caso de la histeria, no hay un daño como tal en el órgano, porque hay una simbolización. Aquí sí se dio o sea, en el sentido de ceder al cuerpo simbólico. Entonces, hay una comunicación con el otro. ¿Cómo es la comunicación con el otro? A través del símbolo, y que vendría a ser, por ejemplo, la parálisis, ¿no? Entonces, ahí el mensaje va dirigido a un otro, el cual debe de ser decodificado. Y en el caso de las psicosomáticas, como no hay esta conexión, entonces el sujeto va a desconocer precisamente que está ese goce en esa parte del cuerpo. ¿Cómo se elige la parte del cuerpo? Pues puede ser por múltiples circunstancias, puede ser desde algo genético, o sea, ya hay una predisposición,
o también en el caso, hablando estrictamente en el plano psicoanalítico, sería la herencia, pero en el sentido de la herencia del otro. Entonces, aquí es importante señalar esta diferencia porque el psicosomático, el enfermo psicosomático, entonces estaríamos hablando que no tiene una simbolización adecuada. Y no es del todo cierto, o sea, en parte sí y en parte no. Pueden simbolizar otras cosas, o sea, pueden estar en comunicación con el otro en algunas otras circunstancias, pero está estancado este goce ahí. Y en el caso de las crisis histéricas o conversivas, no lo hay como tal, entonces sería muchísimo más fácil, por así decirlo, tratar una crisis histérica, la cual suele ser fugaz. En el momento en que se decodifica el mensaje, deja de tener una repercusión corporal, pero en el caso de la psicosomática no hay conexión, entonces es muy difícil que el sujeto pueda identificarlo, cuál es el mensaje o qué es lo que está estancado ahí. Es interesante desde el punto de vista de Máximo Recalcati, separa dos tipos de psicosomática, la que estas personas que sí tienen una simbolización en otras áreas y las que definitivamente no, que vendríamos a hablar de los psicóticos. Entonces establece que muchas veces, en el caso de los psicóticos, la enfermedad psicosomática se va a dar por el hecho de que es como una defensa previa a caer en la psicosis. También habla de esto en las enfermedades de trastorno conducta alimentaria, en las adicciones, o en cualquier otra, en la depresión, o patologías que vienen a encubrir o vienen a tapar esa forclusión o ese agujero, y aquí estamos hablando de alguien psicótico que se está como resistiendo a caer en la psicosis, entonces utiliza otro medio. Están los que sí simbolizan, que podría ser una persona que sí puede reprimir y todo, pero que la enfermedad psicosomática viene dada por un encuentro precisamente con lo real también, pero que no hay como tal no va a caer en la psicosis, sino más bien solamente es como para salirle en el sentido de algo represivo. Entonces tenemos estos dos tipos. Los tratamientos para cualquiera de los dos sería pues muy diferente. En el caso del psicótico, si se quita la enfermedad psicosomática, caería en la psicosis. En el caso del otro, no. Entonces, por eso el tratamiento es muy diferente en cada uno dependiendo de qué estemos hablando. Y pues bueno, le dejo la palabra al doctor. Sí, gracias, Odette. Y bien, como lo dices, esta parte de encontrarse con lo real, encontrarse con lo traumático, que no solamente estamos hablando de que sea solamente una vez y ya va a aparecer o se va a presentar, en este caso la diabetes es una enfermedad psicosomática, sino estamos hablando de una vida o de muchos años en que el paciente se va encontrando con estos microtraumas de lo real, con microtraumas de la vida, o traumas sociales, ¿saben? Como dice el artículo, y que ciertamente son rebasados o es rebasado el paciente, o no actúa como él mejor quisiera, o se queda con esa idea de que pudo hacer más cosas, o no hizo lo suficiente, y como se va, digamos, contaminando, entre comillas, el psiquismo, se va aumentando esta angustia y este malestar, en donde va a recaer, ya como tal, el trauma va a ser en el páncreas, y va a dar lo que ya sabemos, que es la falta de insulina, y todo lo que ahorita vamos a ver, o que ya saben. Entonces, esta parte de que el trauma o los microtraumas constantes van a afectar un órgano, en este caso la insulina, porque el paciente es como va a reaccionar, como bien lo dijeron, no es algo histérico, no es algo conversivo, porque sabemos que la conversión y la histeria se quita porque solamente afecta la función, pero no el órgano. Pero aquí estamos hablando de que el órgano se afecta y por lo tanto, en este caso va a ser para toda la vida. Entonces, por eso mismo es que, si ya aparece la afectación, si ya aparece ese daño en el tejido, lo que se va a conseguir es que no avance ese daño, que
lo más que pueda funcionar, dado caso el páncreas, sea diabetes 1, diabetes 2, y por lo mismo, y también lo menos medicamento que pueda de tomar el paciente o inyectarse el paciente para que sea su vida funcional. Lo que, bueno, tanto médicos como psicoanalistas, lo que queremos es que el paciente tenga una buena vida, una vida funcional y continúe con su vida cotidiana como lo ha hecho, o mejor dicho, o que lo haga mejor a lo que lo ha hecho, porque ciertamente algo no pudo hacer en la medida de lo correcto, que tuvo que enfermar. Y a partir de la enfermedad, de los tratamientos, tanto médico como psicológico, que el paciente ahora sí pueda enfrentar esos microtraumas, esos traumas de lo real, de eso real en general, y que ya pueda darle la vuelta, por lo menos resolverlo, y no se quede con todas esas sensaciones que ciertamente le causa más malestar, más problemática, y se trata de que enfrente mejor, la vida en general, pues, ¿no? Por favor, Dan. Y justamente ahora que habla acerca de estos microtraumas, doctor, me gusta mucho cómo lo describe en su libro. Esta cuestión de que por un susto se hizo diabético, o por un coraje se volvió diabética la persona, ¿no? Y que realmente no es cosa de una sola ocasión, sino que más bien es esta constante vivencia de microtraumas, llámese lo que se llame depresiones, llámese decepciones, llámese abandonos, llámese incluso hasta pobreza, etcétera, etcétera, que vamos a hablar ahorita también de estas cuestiones que se ven en lo social y que repercuten, y que al final pues, se traduce también en una vida triste, en una vida no plena, no placentera, y que llega al punto en el que justamente el día del susto, de que lo iban a atropellar o que les tocó estar por ahí, que el hijo hizo enojar a la señora y entonces a partir de ahí se volvió diabética. Pues no, simplemente fue que se fueron acumulando tantas cosas que el día que se sintió mal acudió al médico y el médico le dijo, oiga señora, usted es diabética, pues no quiere decir que ha sido el susto. Probablemente era diabética desde mucho antes, y que justamente en el libro, doctor, nos explica que al menos en México se tarda al menos 10 años en que una persona realmente vaya al médico a atenderse a una situación como lo que es la hipertensión o la diabetes. Entonces estamos hablando de este tipo de problemáticas que a las personas no nos gusta ver, no nos gusta sabernos enfermos, no nos gusta sabernos tristes, melancólicos, dejados, abandonados, y podemos poner un montón aquí de adjetivos que nos hablarían de cuestiones negativas, y que a nivel psíquico están haciendo una formación reactiva, convirtiendo entonces todas mis tristezas, todas mis penurias o todas mis amarguras, para poder utilizar este término más cercano, estas amarguras convertirlas en dulzura. Y es lo que al final del día ocurre en esta enfermedad que es la diabetes, ¿no? El aumento de la glucosa, el aumento de, como vulgarmente se dice, del azúcar en la sangre, y que toda esa dulzura, esa vivencia, ese amor que no se está teniendo en la vida cotidiana, el mismo cuerpo está intentando ponerla sobre nosotros mismos, ¿no? El problema es que un cuerpo con demasiada glucosa es un cuerpo que va a terminar enfermo, es un cuerpo que se está dañando a sí mismo, y que puede incluso, hasta exagerándolo, podría matarse a sí mismo, ¿no? Con este aumento de la glucosa y las repercusiones que forma en los demás órganos, ¿no? Porque podemos hablar de que la dolencia inicia en este páncreas, pero al final todos los demás órganos también se están viendo perjudicados y se están viendo comprometidos, ¿no? Y que en muchas ocasiones, a veces uno, con el desconocimiento por ejemplo, que asociamos esto del pie diabético y decimos, ay, pues es que se enfermó por una infección, pensando como que si la infección nuevamente no hubiera ocurrido de la noche a la mañana, como si esa infección realmente hubiera terminado de matar a la persona, y que todo lo previo que había al pie diabético, a la infección, al mal curado de las enfermedades, a que nuestro organismo no está produciendo lo que debe de estar produciendo. Entonces, realmente cuando llegamos a estos desenlaces fatales no es cosa de la noche a la mañana, mucho menos, o tampoco podríamos decir que la enfermedad ocurre de la noche a la mañana.
Decía en mi comentario introductorio que resulta paradójico, ¿no? Que en un país como México, tan feliz, que hacemos fiesta de absolutamente todo y que hasta los funerales se convierten casi en fiesta, ¿no? Obviamente está el dolor presente, pero hay reunión, hay comida, hay el cafecito con piquete, está que la gente está contando chistecitos afuera del centro funerario, etcétera, etcétera. No deja de ser una reunión. En México, que solemos hacer fiesta por todo, tenemos vidas de pronto que podríamos decir tan tristes y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque justamente no nos gusta ver cuando estamos siendo afectados por algo negativo, ¿no? Y esto tiene que ver tiene una cuestión histórica, sociocultural, en la que lo hemos platicado en otras ocasiones también, esto de que México siempre se siente como oprimido, que México siempre vienen los demás a ganarnos, siempre la rivalidad, por ejemplo, con Estados Unidos, que ayer los vemos siempre para arriba, o siempre estos comentarios como que vengan a disculparse los españoles porque nos conquistaron y nos mataron y aquí teníamos una vida tan feliz hasta que llegaron ellos. Y este tipo de comentarios justamente es lo que intentan tapar una vida triste, una vida con decepciones y que yo podría mencionar una vida normal. Porque la vida es eso, la vida va a tener sus decepciones, sus tristezas, sus duelos. Claro que las alegrías, el gozo, el júbilo, todo esto forma parte de la vida. Pero aquí, por ejemplo, en México, que no nos gusta ver las cuestiones negativas e intentamos taparlas, pues obviamente no podemos tapar a lo mejor lo que podemos ver, pero los afectos no. Y a la hora de la verdad es el afecto el que termina llegándonos al cuerpo y es el que termina afectándonos. Y si estamos hablando de afectos calificados de negativos o dañinos, pues obviamente en el momento de llevarlos al cuerpo lo que van a producir es justamente eso, daño, van a estar lastimándonos. Pensaba a la hora de revisar el artículo en justamente las personas que tengo oportunidad de conocer y que sé que tienen diabetes a lo largo de mi vida, ¿no? Que he conocido y que justamente son personas bonachonas. Obviamente hay de todo, ¿no? Pero es una característica, son personas que tienen siempre una sonrisa, pienso de pronto como en esta persona o típica abuela mexicana que suele tener diabetes y que siempre es la abuelita que acoge a todos en su casa y que cocina y que todos muy felices, que todos muy contentos, pero que a la hora de la hora la abuela siempre padece un algo, hay un abandono, se siente una tristeza y que tiene que ver con la vida, como les mencionaba hace un momento, no precisamente de una vida triste, sino una vida común y corriente, y que realmente lo que nos llega a afectar es el no tener estos mecanismos que nos ayuden a afrontar una vida como lo que es. La vida es de pronto cruda o la vida la vida es vida, pues no es que exista una conciencia para decir, es que mi vida es mala conmigo o es que mi vida ha sido buena conmigo. La vida es vida y punto, ¿no? Y la forma en que yo la vivo dependerá de mis mecanismos de defensa, dependerá de mis cualidades, de lo que he aprendido, etcétera, etcétera. Y que si no me lo han enseñado, pues claro que ante cualquier tropiezo que se me presente en la vida, así sea como que hoy amaneció nublado, y que yo no sepa afrontar con que el día de hoy amaneció nublado, lo voy a vivir como un día triste, se echó a perder todo mi día, mi estado de ánimo se vino abajo porque no salió el sol, etcétera, 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 y que van a ser repercusiones que se van a ir acumulando. Hablábamos hace un momento de estos pequeños microtraumas que van llenando este jarrito hasta el punto de que se desborda el malestar y que va a buscar salida, y una de esas salidas es el cuerpo y tenemos entonces una enfermedad psicosomática. No solo las tristezas, sino también de las amarguras que vamos a hablar un poquito más adelante, no solo el llorar, sino también los corajes, los resentimientos que vamos a hablar un poquito más adelante. Odette. Muchas gracias, Dani. Bueno, ahora, desde el punto de vista psicosomático, es importante saber de dónde viene, o sea, cuál sería lo que se le llama núcleo patogénico, patosomático, desde el punto de vista de la escuela psicosomática. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de diabetes? De fantasías insulinopancreáticas. ¿Cuál es la función insulinopancreática? Pues sería la de disposición del gasto energético
para hacer, emprender, generar y construir. Entonces, desde ahí ya vemos que hay una traba en que esta persona pueda generar por sí mismo. El funcionamiento metabólico, entonces, nos va a remitir a lograr por los propios medios obtener lo que necesitamos. En el caso de los diabéticos, lo que ocurre es que al estar afectado esto, estamos hablando de que sí hay glucosa, o sea, sí entra la glucosa que se convertirá en energía en las células, pero la célula no la capta y entonces se aumenta o definitivamente, o sea, no se puede procesar, no entra a la célula para poder hacer este gasto de energía. Es como si viéramos de una manera muy chiquita, o sea, a nivel celular, lo que le pasa a la persona en toda su estructura. Entonces, ¿cómo vemos a estos pacientes? Son pacientes que suelen tener infancias que están regidas por inseguridad, por una conducta entre dependiente e independiente con los padres o con las figuras primordiales y que son pasivo-masoquistas. ¿A qué nos lleva esto? Pues un paciente que es diabético, el núcleo fundamental es que tenga una dificultad para gozar, o sea, es decir, agarrar la energía, meterla a la célula y procesarla, y entonces eso lo va a llevar a una insatisfacción. Los efectos del paciente diabético serían un estado de sumisión, es decir, de debilidad, y cómo lo traducimos, que se tiene la energía, o sea, se tiene la glucosa en la sangre, pero no se puede convertir en energía, entonces estamos ante una debilidad, ¿sí? Hay una carencia de los medios para obtener lo que ellos necesitan, y entonces hay una sobreinvestidura, es decir, aumenta la glucosa para poder tener la energía, o sea, es una sobreinvestidura, pero de todas maneras no se logra, o sea, no logra entrar a la célula, no logra procesarse como energía, y entonces esto lleva a un sentimiento de impropiedad. Impropiedad se refiere a que no puede obtener por sus propios medios lo que desea, y que es intolerable. Aquí estamos hablando tanto de lo que desea como sean objetos, o sea, hablando de otras personas o cosas materiales. Entonces, estos pacientes tienen lo llaman aquí desde la psicosomática como una riqueza no asimilada. Es decir, hay mucha glucosa, pero no la puede procesar. Entonces, esto lleva a una satisfacción y a que se melancolice. ¿Por qué? Porque no se puede obtener lo que se desea. La estructura de estos pacientes o de estas personas suele ser caracterizada por una debilidad yoica y un super yo muy persecutorio. ¿Por qué? Porque nos remitimos, si hablamos de la teoría de las relaciones objetales, a que precisamente esta niñez que está marcada por una ausencia o un rechazo de los padres va a llevar precisamente a que no se integren los objetos, queden como objetos parciales, quede un super yo persecutorio. Y entonces estos pacientes van a mostrar una debilidad, una sumisión y un masoquismo a este super yo persecutorio y a este ideal del yo también, que es muy demandante. Y entonces eso lo va a llevar a una insatisfacción perpetua porque no se logra lo que se está deseando. Entonces suelen someterse a este super yo persecutorio, a este ideal del yo inalcanzable, pero encubren una insatisfacción y un odio y envidia, que hablamos también de la teoría de las relaciones objetales, que envidia y celos y todo de lo que nos habla Melanie Klein, que en estos pacientes lo que va a hacer es que este odio se convierta en una sumisión a fin de que a no ser dañado por ese otro persecutorio que es todopoderoso y que me puede dañar. Y aquí estamos hablando de pues objetos parciales. El objeto parcial está afuera, está proyectado. La propia parte que es
maligna del sujeto en el otro, pero al mismo tiempo ve al otro por su proyección, porque es la manera en cómo maneja su realidad, ve al otro como alguien muy, pues muy peligroso. Entonces se somete y como hablando de los términos de la diabetes, la endulza, ¿sí? Es una manera en que se va, en que le dice al otro, sí, tú, todo lo que tú digas, todo lo que se somete, renuncia a lo propio, con tal de que ese otro, al cual envidia, no le genere un malestar, no lo ataque, no lo devore. Aquí, el, aquí el problema no está en la pérdida de objeto, como hablaríamos de un paciente neurótico, sino está la persecución hacia el propio yo. Se sienten que pueden ser destruidos hablando de toda su estructura yoica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el paciente diabético? Va a tener varios intentos, va a tener intentos de adquirir el objeto por medio de conductas maníacas, hablando de esto. Entonces, trata de obtener el objeto dándole todo lo que necesita. Y, por ejemplo, hablando del ejemplo que estaba diciendo Dani, tenemos a la abuelita que da todo hacia el otro para que el otro se quede. Entonces esa es una conducta maníaca, te doy todo, pero estamos sobre una base melancólica. Yo te doy todo, pero al final yo estoy insatisfecho, yo no puedo tener lo que quiero. Entonces está constantemente tratando de seducir, por así decirlo, a los objetos que desea, pero no logra tenerlos. Entonces, esto es, hablando de la conducta maníaca, el dar, podríamos decir lo que es como la glucosa que se mete en el cuerpo, es consumo, muchos carbohidratos. Estos carbohidratos no pueden ser metabolizados, estamos hablando de la conducta maníaca, hay un exceso, hay lo llamaban un empalago, que es más allá de nada más el proceso gustoso del sabor del dulce, por así decirlo, sino que hay una tendencia al goce. Entonces, pero la célula no es capaz de captar la glucosa. Entonces, eso lo va a llevar a un derroche, aumenta la glucosa en el cuerpo, aumenta la glucosa que está disponible, pero no se puede meter. Entonces, estamos hablando de la hiperglucemia. Y esto es un intento ilusorio de un goce que va a ser inalcanzable. ¿Por qué? Porque por más que quiera, no se va a meter, necesita de la ayuda, pues en este caso de los fármacos y todo eso, pero es como en escala chiquita, o sea, en escala celular, es como ver cómo se comporta el paciente en la vida cotidiana. Entonces, es muy importante ver esta parte de la estructura porque ya sabemos que la estructura no cambia aún con análisis, pero se adapta mejor. Entonces, el conocer todas estas partes, el poder trabajar todo lo que nos llevó a ser como somos, a final de cuentas va a ayudar también al pronóstico del paciente. Igual no se le quita la diabetes, igual y sí, o sea, si estamos hablando de la tipo 1, pues definitivamente no, pero si hablamos de la tipo 2, puede que mejore y que finalmente no requiera nunca de la insulina, más allá de nada más de ayudarle a meter la energía a la célula, que sería como con la metformina, pero ya no pasa al daño a otros órganos, que es de lo que nos hablaba Dani, que precisamente la diabetes no es nada más que me afecte el páncreas, sino afecta a todos los órganos y pues entre más tiempo y menos tratado esté y también que esté negado, porque una de las características que tiene el paciente psicosomático es la negación de que está afectando al órgano y esto hace que no se atienda. ¿Y por qué hay negación? Porque no hay enlace, no hay simbolismo. Entonces, remitiéndonos a mi primer comentario, aquí estaríamos, aquí la terapia ayudaría a poder aceptar la enfermedad y a partir de eso, no aceptarla, más no identificarse con ella. Eso es muy diferente. Identificarse con ella es mal pronóstico porque se vuelven, yo soy diabético, llegan y se presentan como yo soy diabético, eso ya es una identificación y pues eso es de mal pronóstico, pero aceptarla en el grado de tengo esto y lo voy a tratar de tal manera para
que sea lo menos perjudicial para mi cuerpo. Y bueno, le dejo la palabra al doctor. Sí, completamente, como dices, Odette, ninguna persona se tiene que identificar ni definirse con su enfermedad. Cuando una persona dice soy diabético, soy alcohólico, lo que tú quieras, pues ahí hay un problema ya ciertamente con el yo, con la identificación del yo, por supuesto, y se pierde parte de la personalidad y de la identidad al definirse con algo patológico, que ciertamente la enfermedad crónica, y no, digo, la persona es más que solamente una enfermedad, o que la enfermedad, una enfermedad crónica, y se tiene que seguir definiendo con todo lo lo bueno que tiene, ¿no? Y esta imagen que nos dice Sodé de la imagen de que el cuerpo está lleno de azúcar, está enriquecido de azúcar, pero que las células se están muriendo de hambre porque no puede entrar el azúcar a las células, pues, para nutrirse. Y digamos que es, como bien lo dijiste, es lo mismo que sucede en la vida real. Esas personas que pueden ser, digamos, personas ricas, en el sentido de tener mucho dinero, tener mucho conocimiento, tener mucha experiencia, tener mucha familia, tener mucho amor en el exterior, y no poderlo aprovechar. Quizás porque se quedan con esta idea de que la vida no debe de tener problemas, o tiene que haber una vida perfecta para poderla disfrutar, y aparece algún microtrauma de estos, o un recordatorio de que no hay esa vida perfecta, y aparece la ansiedad, la tristeza, la angustia, un episodio de depresión, y la persona, se cae completamente, ¿no? En vez porque digamos, a fin de cuentas, todo el mundo tenemos estos episodios y estos microtraumas, pero quizás no nos creemos esta idea de que la vida sea perfecta, tiene que ser perfecta para ahora sí disfrutarla como aparecen en los cuentos de hadas y en las películas y en la televisión, ¿no? Entonces, la vida va a estar llena de cosas buenas y cosas malas, y uno mejor se defienda de ellas y las acepte, de que así es la vida y todo el mundo tiene sus propios problemas y sus propias pérdidas, y defenderse mejor de esa manera, no usando ni la negación, ni la formación reactiva, ni la represión que se usa a nivel México, todo México, de que el dolor no tiene que aparecer en ningún momento, en ningún día, ni en ningún evento, ¿no? Ni siquiera el Día de Muertos tiene que ser algo triste, sino tiene que ser acá colores, folclórico y pura risa, pues cuando ni siquiera lo podemos aceptar como es, y verlo, como una, más que festividad, una conmemoración, que le quitamos toda esa parte de seriedad, lo pongo de esa manera, a la fiesta, al Día de Muertos, o también, cuando se muere alguien, o cosas así por el estilo, en alguna defunción, y que pareciera que las personas no pueden sentir este dolor, o es malo sentir este dolor, y por esa razón hay que quitarlo lo más rápido posible, porque quizá la persona se enferme todavía más. Y es cuando lo que le enferma más es que no lo sienta, no lo padezca, no lo exude, pues lo pongo de esta manera, y listo, va a llegar un momento en que se va a terminar y la vida va a continuar con todo y esas pérdidas, como todo mundo, y por lo tanto, continúa. Pero si creemos esto de que no se debe de sentir el dolor, no debe de haber ningún atisbo de problemas, de dolores en la familia, en la persona, en el trabajo, en todos lados, entonces nos estamos defendiendo mal de esto, y estamos viendo o estamos queriendo, y por lo mismo de que no se tiene esta vida perfecta, aparecen estos afectos como más graves, que serían la envidia, los celos, la incapacidad de uno de aceptar la realidad, o el juicio de realidad, y algo que también son afectos que a fin de cuentas todas las personas de vez en cuando aparece. El detalle es quitárselo rápido, y el problema es que aquí, como no se sabe manejar bien la realidad, pues tampoco se va a saber manejar bien lo que son los malos afectos o los afectos negativos, y por eso mismo van a dañar todavía más, porque se van a quedar más tiempo en la persona, y pues va a hacer de las suyas en el cuerpo, como bien sabemos que pasa con las enfermedades crónicas, ¿no? Crónicas degenerativas, pues. Así que no se trata de el diabético quiere endulzarse de por vida, pero por conseguir esa dulzura eterna, pues se va amargando por lo mismo de que no se puede conseguir, ¿no? Como bien lo dicen, el goce no se puede alcanzar,
pero pareciera que esta idea o esta fantasía inconsciente, de eso se trata, de que sí se puede alcanzar, y Diabéticos se empecina a que nunca debe de haber problemas y la vida feliz existe, y pues el detalle es que sabemos que no, y por esa razón toda pérdida de esa fantasía ilusoria amarga más a la persona, y pues entonces esa amargura se queda y va a ser, aparecerá la enfermedad psicosomática, que en este caso sería la diabetes, ¿no? Por favor, Daniel. Bueno, antes de continuar, hay que invitarlos a que formen parte de esta nueva generación en estos estudios psicoanalíticos de psicosomática. Empezamos a esta certificación de especialidad, empezamos el 10 de septiembre, es los miércoles de 5 a 7 de la tarde, con las dinámicas, si han estado en Unifreud, la misma dinámica que ustedes ya conocen. Vamos a estar aquí presentes con esta nueva certificación. Hablaremos de la diabetes, hablaremos de las enfermedades cardíacas, hablaremos de los simples dolores de cabeza, entre muchas otras patologías de carácter psicosomático. Vamos a descubrir la etiología de estos padecimientos, vamos a ver el abordaje de estos padecimientos también, para que todos los interesados se inscriban con nosotros, ya saben, a través de las redes sociales que tenemos, a través de los números que disponemos también en la página de www.unifreud.com, para que puedan inscribirse y nos acompañen entonces en esta nueva generación de especialidad en psicosomática psicoanalítica. Invitados, les recuerdo, 10 de septiembre comenzamos, los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Y bueno, continuando con esto, vamos a poder identificar que existen ciertos rasgos en las personas que, bueno, cabe nuevamente la advertencia, ¿no? No porque tengas alguno de estos tipos de rasgos, entonces tú ya vas a ser una persona enferma o un diabético, pero sin embargo, pues bueno, algunos de ellos es, por ejemplo, una insatisfacción permanente, hay una vida con derroche, hay una dulzura empalagosa diagonal, o que podemos nombrar también como la melancolía empalagosa, que ya nos estaba hablando de, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en ella. También hay unas defensas maníacas que no pueden, que no dan fruto realmente, ¿no? Justamente si fueran tan buenas, pues se detendría todo, pero al no poder defendernos realmente como debiera ser, siguen operando. Y sumisión, pasividad, son personas justamente que ahorita agregando el comentario que hacían Odette y el doctor, justamente son personas incapaces de ser felices, por decirlo de alguna manera, ¿no? O parecerían incapaces, creo que es más correcto decir eso, ¿no? Es como estos perritos que corren atrás de una llanta o atrás de una bicicleta, y cuando llegan, caray, ya no sé qué hacer, ¿no? Porque todo el tiempo están persiguiendo, quieren lograrlo, quieren alcanzarlo, pero en el momento en que lo hacen, que podríamos decir es el momento de celebrar, es el momento del triunfo, no saben qué hacer con ese triunfo. Y eso es justamente lo que va alimentando este sentimiento permanente de insuficiencia, de desesperanza, de decepción, de tristeza, porque, resumiéndolo de una forma simplista, pues son estas personas que siempre van a ver el vaso medio vacío. Por más lleno que esté este vacío, van a decir, ay, le pudieron haber puesto más, pudo haber estado más lleno. En vez de tener esa capacidad de alegrarse, de celebrar sus pequeños y grandes triunfos, van a cuestionarse el por qué no pudo haber sido más. Están en búsqueda entonces de este goce que no se va a poder alcanzar realmente, ¿no? Y por eso corregí, porque no es que no se tengan la capacidad, simplemente no lo hacen o no lo han sabido hacer. Dependiendo de qué, pues justamente de una historia de vida que viene detrás de ellos, ¿no? Que si nos andamos en las historias de estas personas, vamos a encontrar vivencias de pobreza económica, de pobreza sobre todo emocional, de abandono, de falta de celebraciones simbólicas. Durante la semana, en una situación de una reunión con unas personas, una de ellas me comentaba que de cumpleaños nunca le gusta hacer nada y que no le interesa hacer nada. Y pues bueno, la pregunta fue, ¿y nunca has hecho nada? No. Y cuando eras chiquito, porque pues eso es la pregunta que se te ocurre, ¿no? A lo mejor de adulto tomas la decisión de no celebrar. Oye, y de chiquito, cuando uno tiene el imaginario, ¿no? Invitar a los amigos, el pastel, la piñata. No, es que nunca me celebraron cumpleaños.
Pues bueno, justamente a eso me refiero. No es que no tengas la capacidad de celebrar cumpleaños, no es que no tengas la capacidad de sentirte feliz el día de tu cumpleaños, simplemente no lo has hecho por una o mil circunstancias, que justamente eso es lo interesante en el psicoanálisis con estos pacientes, ¿no? El irnos hacia atrás y ver por qué las cosas se han hecho como se hacen hasta el día de hoy, pero que podemos descubrir y aprender nuevas formas de hacerlo diferente, de sí poder encontrar una felicidad, de sí poder disfrutar de estos pequeños, grandes logros, o incluso hasta poder disfrutar de nuestros fracasos, ¿no? No digo que nos vamos a estar felices y sonriendo buscando fracasar una y otra vez, ¿no? Pero seguramente ustedes conocen a alguna persona que cada que fracasa intenta sacarle algo bueno, incluso a lo mejor esa es la frase, ¿no? Aprendí esto. Es decir, no se quedan únicamente en el aspecto negativo de las circunstancias. Por eso lo mencionaba, no es que la vida tenga una voluntad para decir, hoy le voy a hacer la vida imposible a fulanito de tal. ¿Y sabes qué, fulanito de tal? Tu vida va a ser un paño de lágrimas. La vida es vida, pero fulanito de tal, ¿cómo afrontará esa vida? Es lo que puede salvarnos justamente de la enfermedad. La cuestión aquí que hemos venido ya hablando desde los comentarios introductorios, el problema con las enfermedades psicosomáticas es que ya se hizo un daño. Y justamente Odette nos mencionaba, ya no se trata que se te quite la diabetes o que vamos a rectificar o crear una nueva estructura psíquica, ¿no? Sino más bien vamos adaptando estas circunstancias, vamos adaptando la enfermedad o la enfermedad, la sintomatología hacia un estilo de vida diferente en el cual podamos ser felices de una o de otra manera. No podemos quedar llorándonos todo el tiempo por aquello que no tuvimos o que pudimos y no se pudo a la vez tener, ¿no? Debemos celebrar las cuestiones con las cuales sí contamos. Hablábamos hace un momento que las personas creen volverse diabéticos de la noche a la mañana, ¿no? Y hemos dicho que no es así, no ocurre de esa manera, pero lo pienso en las causas por las cuales una persona se vuelve diabética de la noche a la mañana, ¿no? En este imaginario es por la pérdida de un familiar, estamos hablando de tristeza, estamos hablando por los sustos, estamos hablando por los corajes, estamos hablando por los resentimientos, hemos hablado justamente de esta parte triste y decía, en un momento más voy a hablar acerca de esta amargura. Pues es que también existe esta otra parte de estar enojado con el mundo, de estar enojado con la vida, y cuando eso ocurre no podemos disfrutar más allá. Hay una situación que comparo mucho con la situación de los cuentos de hadas, con la vida cotidiana, y dentro de estos cuentos de hadas se habla de que las hadas son tan chiquitas que solo pueden sentir una emoción a la vez. Pues esto pareciera que es así. Cuando la persona está triste, pareciera que todas las demás emociones se borraron en su vida. Y así sea, así la pérdida de una persona importante, de una casa, de un trabajo, no podemos anular todas las demás emociones solo porque me sentí triste en ese momento. Tenemos que recordar que tenemos un abanico de emociones, que tenemos un montón de posibilidades y que de esas posibilidades dependerá también el cómo vamos a sentirnos, ¿no? Si solo pensamos en puras opciones negativas, tristes, pues obviamente la emoción que va a predominar es la tristeza, la furia, pero si buscamos opciones que nos den alternativas, lo voy a simplificar, alternativas felices, podemos transformar nuestra vida y empezar a tener esas dosis de felicidad que necesitamos. Uno de los síntomas que aparece justamente en la diabetes es el tener mucha sed o el tener mucha hambre, ¿no? Que en realidad no sería hambre, es como esta necesidad de estarse llevando cosas. Odette nos explicaba muy bien esta parte médica celular, ¿no? No es que falte el alimento abunda, la glucosa abunda en el organismo, pero es la incapacidad de meter esta glucosa, este alimento, para transformarlo en ATP. Lo mismo ocurre, en la vida sobran motivos para ser felices, pero si no somos capaces de introyectarnos esta felicidad, pues nunca vamos a poder serlo, ¿no? Pienso en el caso de una persona que conozco que justamente pierde la vida, un hermano que era muy cercano para ella, pero a partir de eso ya no pudo volver a ser feliz. Ni el matrimonio de los hijos, ni los nietos, ni sus celebraciones, ya nunca más pudo ser feliz. O al menos eso es como ella lo vive, ¿no? Y es como lo dice, yo ya no pude ser feliz, mi felicidad se acabó.
Pues es que si estamos situando nuestra felicidad en un solo objeto, si solo tenemos una causa de felicidad, una causa de deseo, en el momento que desaparece, obviamente, pues nuestra vida va a ser triste, ¿no? En otros programas hemos ahondado en ello, en las melancolías, hemos hablado acerca de la depresión, de esta identificación justamente con el objeto perdido, y que pues no está muy alejado de lo que ocurre en la diabetes, y que justamente por eso a la hora de escoger el título yo ponía como una vida sin dulzura, porque no solo es que no exista una dulzura en el exterior, sino aquí adentro tampoco hay una dulzura para mí mismo. Por eso es que uno termina enfermo. Eh, para estar enfermo hay que tener ganas, para estar sano también hay que tener ganas de estar sano, ¿no? Y no es una cuestión de voluntad nada más, es una cuestión de justamente hacer lo que tenemos que hacer. Si yo me quiero enfermar, pues me va a haber un descuido tremendo, como decía hace rato, de 10 años de nunca asistir al médico, va a haber un descuido de todos los corajes, de todas las tristezas, comérmelas y nunca ir a terapia, y yo solo puedo, pero lo único que estoy haciendo es guardando detrás de una carita feliz todas mis tristezas, pues seguramente no habrá cambios y no habrá sorpresas. Tendré esta vida feliz, esta vida triste, esta vida amargada, ¿no? Pero si tengo la disposición de hacer las cosas diferentes, que justamente es lo que lleva a las personas a ir a terapia, estar cansados del sufrimiento y querer tener al menos la oportunidad de hacer las cosas diferentes, podremos ver cambios y podremos ver no alivio en este sentido médico de la enfermedad, ya lo hemos mencionado, pero sí un alivio psíquico de estos padecimientos y llevar una vida mucho más tranquila, mucho más feliz y mucho más plena. Odette, por favor. Muchas gracias, Dani. Y me hace pensar que precisamente es tan interesante que lo que necesita en el sujeto, aquí hablando, por ejemplo, lo que necesita es glucosa, pero no entra a la célula. Y en el caso, digamos, de la vivencia externa, lo que necesita es la adquisición de estos objetos. Y paradójicamente, entre más se engulle, más va a agravar el estado. O sea, lo que necesitan agrava el estado. ¿Y qué es lo que pasa en la diabetes? Ya lo decía Dani, o sea, hay una hiperfagia, o sea, les da mucha hambre y les da mucha sed. Entonces, esta hambre es porque la célula no está captando la energía. Y entonces comen más y más y más y más. Y esto, o sea, lo que creen que necesitan, como no se metaboliza y en el caso de los objetos no se pueden adquirir, crea precisamente o sea, un agravamiento que termina por ser un derroche, como lo decía Dani, teniendo un montonal de azúcar en la sangre, pero no entra, entonces se empieza a perder por la orina. O sea, solamente o sea, se tiene mucho, se adquiere mucho, se devora. Estamos hablando de pacientes que tienen esta estructura más oral, se devora, se va hacia el goce oral y se fue Odette. Creo que está lloviendo por varias partes de la ciudad y bueno, y de toda la República, de todo el centro, así que por esa razón yo creo que se va la señal o se interfiere. Bueno, mientras llega Odette, ya llegó, a ver, 3, 2, 1, bueno, para que continúe. Quisiera también agregar que sí se escuchó. No. Bueno, termina derrochándose. ¿No? Okay, termina derrochándose. Ok, entonces se acumula mucha glucosa, o sea, mucha energía no metabolizada y se termina tirando por la orina. Y es lo que vemos a gran escala con los objetos. Se tratan de adquirir. Esto, entre más objetos quiere adquirir y en la frustración, en esta melancolía que hablaba Dani, en esta frustración, en este desamparo de saber que nunca se va a obtener lo que desean, entonces va a agravar la enfermedad y estamos hablando de las dos partes, ¿no? Y termina derrochando. Y de aquí vienen las conductas maníacas. Es muy interesante cómo podemos hacer la analogía a pequeña escala. Y otra de las cosas que dice la psicosomática es que los pacientes diabéticos pueden o no tener una estructura oral. Interesantísimo, ¿por qué? Porque si estamos hablando de teoría de las relaciones objetales, entonces nos referimos a que hay esta fijación primaria y en lo que es lo oral y que viene a ser devorar
devorar, sacar lo más que puedan del otro. Entonces, tenemos pacientes que son muy demandantes hacia el otro porque es una demanda insatisfecha. Van a pedir y pedir, pero nunca van a adquirir esa satisfacción porque ya la tienen melancolizada, y entonces vemos que son muy dependientes, o sea, dependen mucho, pero al mismo tiempo no se vinculan de forma profunda, o sea, a final de cuentas están siendo independientes como modo de protegerse a sí mismos, como defensas. Y lo que decía yo al inicio, que pueden ser pasivo-masoquistas, es decir, que depender del otro para que el otro no se vaya y seguir pidiendo, seguir demandando oralmente lo que quiero. Pero sin llegar a ver al otro como un otro, sino más bien como el que me da. Y vamos a la referencia de los primeros momentos, el bebé que solo ve a la mamá, solo ve el pecho, como el alimento, como lo que me da, como lo que me calma, pero no identifico que es un objeto separado de mí. Y aquí hay muchas carencias, eso nos lleva a que haya carencias afectivas insatisfechas y que lleva a la frustración y a la hostilidad, como ya les decía, porque está como de base está objeto parcial persecutorio. Y son personas que, digamos, en su estructura oral suelen ser muy inhibidas, reservadas, indecisas, desconfiadas, parece que tienen poca autoestima, o sea, poca seguridad en sí mismo, se autoacusan, o sea, se están lastimando constantemente esas ideas que no puedo, soy un tonto, no lo voy a lograr, y tienen conductas infantiles que llevan mucho a esta parte de la dependencia que yo mencionaba. Entonces, el diabético puede o no tener estas conductas, es muy importante porque estamos hablando de la parte alimentaria, entonces necesariamente tiene que ver con la relación de los primeros objetos y el placer oral. Y entonces puede o no tenerlo. La única característica distintiva, como ya les decía yo y reforzaba Dani, es que el diabético está insatisfecho eternamente. Es como esa la característica principal que tiene, haciendo referencia también a la célula que no puede obtener, ¿sí? Igual a la gran escala, el sujeto que no puede obtener. Entonces, en el caso de cuando los vemos en terapia, suelen ser pacientes que se notan sumisos, así blandos, que contratransferencialmente nos pueden generar sentimientos como de frustración o de incomodidad, incluso pueden llegar a generar culpa, porque el paciente oral lo que hace es demandar al otro, y si el otro no le da, entonces lo hace sentir culpable, ¿no? Entonces también pueden surgir estos sentimientos contratransferencialmente, o el sentimiento de que se es insuficiente precisamente porque no se está satisfaciendo la demanda oral del otro. Entonces pueden ser pacientes contratransferencialmente muy difíciles y que pueden llegar a encubrir bastante por esta parte que yo mencionaba de que te voy a dar, te endulzo para que no me agredas. Es como su manera de que este otro que me es tan persecutorio no me lastime. Entonces pueden llegar en terapia todo decir, sí, está bien, sí es cierto, sí, no, sí. Entonces, como modo de, usted es el mejor, usted sabe todo. Es una forma como de endulzar, o con tal de como modo de soborno para que el otro no me agreda. Entonces, en terapia es importante identificar todas estas conductas para ver qué tipo de terapia también vamos a remitir, ¿no? Una psicoterapia, o nada más una terapia de apoyo, dependiendo de la estructura de la personalidad, o si estamos hablando de la estructura oral, que sería la más fronteriza. Y pues bueno, hasta aquí mi comentario y les doy la palabra al doctor. Gracias. Bueno, y ya por último, ya comentarios de los programas, porque ya son las 4. El último síntoma, que es la poliguria, que tiene que ver con el miedo. A fin de cuentas, también hay mucho miedo en los pacientes diabéticos que lo reprimen. El problema es que lo reprimen. Todo el mundo tenemos miedo de hacer cosas, son cosas nuevas, lo que ustedes quieran.
pero se puede modular y pues ya uno hace las cosas como cualquier otra persona, ¿no? Pero el problema con los diabéticos es que aparece ese miedo y también se tiene que reprimir en todo, o ese odio también se tiene que reprimir como si no existiera o como si no debería de tener, o siempre debe de ser valiente en todo lo que suceda y haga, y pues también es de alguna forma no muy funcional para poder vivir en la vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, ya nos vamos, muchas gracias. Bueno, por favor, despídanse, Odette, por favor. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Daniel, por favor. Ay, tu micrófono. Ay, sí. Ahora sí. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Les reitero la invitación para que estén con nosotros en este nueva certificación en psicosomática psicoanalítica. Empezamos el 10 de septiembre, es miércoles 5 de la tarde. Todos los informes, inscripciones a través de nuestras redes sociales, de nuestra página de internet, y sean ustedes entonces también bienvenidos. Gracias por su atención. Gracias por la invitación, sí, todos invitados a Psicosomática Psicoanalítica. Y bueno, saludos Oscar Villalpando, Tiger John, Ya Las, Pumita TSF, Ferenci de Winter, saludos Diana, Guadalupe Cobo, don Guillermo Soria, muchas gracias por estar aquí. Dice esta Diana que ya tomó el curso y que es súper recomendado. Muchas gracias, Diana. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho. Dice Oscar y la mejor universidad. Muchas gracias, Oscar, muy amable. Gracias. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Odette. Gracias, Daniel, por estar aquí, por compartir sus conocimientos. Terminamos el día de ahora. Cuídense mucho, los queremos mucho. Muchos abrazos para todos. Y nos vemos el siguiente viernes con un tema que les va también a interesar. Y bueno, redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, ya saben, ahí para que le den like y compartan y crecer más la comunidad y nos traten bien. Y bueno, y para no amargarnos, por favor, si fueran tan amables. Así que bueno, gracias y que tengan un buen día. Adiós. Adiós.